Muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo al horario que están viendo este programa. Mi nombre es Gonzalo Choaqui y este es el canal Fe con Razón, donde damos razón de nuestra esperanza. El día de hoy vamos a adentrarnos en este iceberg que es la palabra de Dios, porque generalmente los católicos, en general estoy hablando, no vemos la exégesis ni la profundidad de los textos bíblicos. Nos vamos a meter nuevamente en una parábola de Jesús, pero no solamente para ver la puntita del iceberg, diciendo, ay, hay que ser bueno y no malo. No. Vamos a ver todos los elementos, o gran parte de los elementos que son interesantes verlos de la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque una parábola, más que ser es una fábula, pero es algo propio de Jesús. Solo Jesucristo desarrolló las parábolas, ¿ya? Y solo se encuentran en los evangelios, en el Nuevo Testamento. Tenemos un sinnúmero de parábolas. ¿Y para qué Jesús desarrolla las parábolas? Nuestro Señor Jesucristo desarrolla las parábolas para explicar una verdad de fe sabia y profunda, que es la verdad de Dios, a través de historias simples y cotidianas del día a día de la gente. ¿Ya? Tienen una especie de moraleja como la fábula, pero mucho más profunda porque son una sabiduría divina. Entonces, Jesús, cuando estaba con la gente, de repente desarrollaba estas parábolas para explicar cómo era el reino de los cielos. ¿Ya? Generalmente, y lo vamos a ver con esta parábola del trigo y la cizaña, las parábolas comienzan diciendo, por parte de nuestro Señor Jesucristo, el reino de Dios es como, no dice el reino de Dios es, dos puntos. Cristo, los evangelios y la Sagrada Biblia nunca nos dan en el fondo las cosas concretas hechas. Tenemos que adentrarnos en esta verdad. Tenemos que poner de nuestra parte. Tenemos que hacer una exégesis, una reflexión personal, hurgar dentro de la palabra del Señor, rumiar la palabra del Señor, igual que las vacas cuando mastican el pasto para transformarlo en pasta y poder digerirlo. Nosotros con la palabra de Dios también tenemos que rumiarla, masticarla, para poder tragarla. Y es por eso que es tan importante esta parábola del trigo y la cizaña. El título dice pan de cizaña. ¿Por qué? Porque la cizaña es súper parecida al trigo y vamos a ver que también sirve para hacer pan. Pero un pan que puede producir la muerte biológica. Por eso este texto bíblico de la parábola, Jesús es sumamente cotidiano y común para que la gente entienda con peras y con manzanas, como se dice, de la manera más básica y más simple. Vamos a escuchar este evangelio y de ahí vamos a ir viendo ciertas cosas y vamos a terminar con un pequeño videíto de aquellos que viven como cizaña y qué pasa después de la muerte, de esta muerte de vida temporal, qué pasa en la otra vida, cómo seremos juzgados en relación a si fuimos trigo o si fuimos cizaña. Vamos a ver solamente casos de cizaña, ¿ya? No de trigo. Bien, del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, capítulo 13, versículo del 24 al 43. En aquel tiempo, Jesús propuso esta parábola a la gente, a la muchedumbre, que es lo mismo, a las personas que lo estaban escuchando. Muchedumbre, multitud, etcétera. Por si acaso alguien no entiende la palabra muchedumbre. Y dice lo siguiente Jesús: el reino de los cielos se parece, ¿ven? No dice el reino de los cielos es. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró una buena semilla en su campo. O sea, es un hombre que sembró solo buena semilla. Vamos a ir explicando parte por parte, pero más adelante, tranquilos. Pero mientras los trabajadores dormían, llega un enemigo del dueño, del que sembró la buena semilla. Era un enemigo, por lo tanto, odiaba al dueño. Y este dueño, en el fondo, es atacado por este enemigo. Y siembra este enemigo una cizaña entre el trigo, es decir, la mezcla, porque así puede causar mayor daño y vamos a ver por qué puede causar mayor daño. ¿Y por qué no siembra, por ejemplo, manzanas? ¿O por qué no siembra, por ejemplo, otro tipo de planta? ¿Por qué tiene que sembrar cizaña? Porque la cizaña se parece mucho al trigo y se confunde. Y este enemigo se marcha.
Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿que no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo le respondió: de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él, el dueño de la viña, perdón, del campo, dijo: no. No sea que al arrancar la cizaña, arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de cosecha. Y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores, es decir, a los recolectores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, la cizaña. Y luego almacenen el trigo en mi granero. ¿Por qué en mi granero? Porque después ese trigo va a servir para hacer harina y esa harina va a servir para hacer el gran alimento de la humanidad, o por lo menos del mundo occidental, que es el pan. El pan nuestro de cada día, el pan de vida. Cristo se nos entrega en vino y en pan, ¿no es cierto? Es muy simbólico esto, muy simbólico. Solo el trigo sirve para hacer un pan como lo conocemos, como el pan de Cristo. Entonces tenemos este texto y vamos a ir viendo qué simboliza cada cosa, pero antes les quiero mostrar la similitud que hay entre el trigo con respecto a lo que es la cizaña. ¿Va? Ahí está. Acá tenemos una foto de cuando recién está germinando el trigo se encuentra a mano izquierda mío, que es el más amarillito, el trigo amarillito como lo conocemos. Ese es el trigo, el que es más bajito. Y la cizaña también tiene muchas espigas, y es súper parecida, pero es más verde y más alta. Más verde y más alta. ¿Ya? Entonces tenemos, por un lugar, cuando recién empieza a germinar, entonces acuérdense que los trabajadores dijeron: Señor, ¿quieres que vayamos a cortar la cizaña? Y el patrón, el dueño, les dice: no, porque si ustedes cortan la cizaña, pueden cortar el trigo, porque están casi a la misma altura. Y se distingue súper poco porque están mezclados. Se fijan que atrás está medio borrosa la imagen, pero hay verde, amarillo, verde, amarillo, verde, amarillo, verde, amarillo. Entonces es súper complejo todo esto. Y vamos a ver ahora la imagen que tiene que ver con respecto a qué pasa después cuando ya está a punto de hacer la cosecha. Y acá se notan las diferencias, por eso el patrón dijo: no, esperemos que pase el tiempo, que se separe el trigo de la cizaña, es decir, que se note, es decir, que se separen los buenos de los malos, el bien del mal, para que cuando venga el juicio final se corte y cada uno sea enjuiciado según lo que hizo en esta vida. Y vamos a ver cómo es la cosecha. Ahí está. Eso es ya en el momento de la siega, de cuando ya se saca el trigo y se saca la cizaña. Fíjense, la diferencia entre el trigo y la cizaña. Trigo es lo que está abajo, esas espigas gruesas, amarillas, y la cizaña, cuando pasa el tiempo, cuando llega el tiempo de la cosecha, se distingue fácilmente. Se distingue fácilmente. Por lo tanto, es claro, ahí es súper fácil que no se corte el trigo y no se mezcle el trigo con la cizaña. Ahí están separados porque ya llegó el tiempo de la cosecha. Ya llegó el juicio final, que puede ser personal o colectivo. Personal es cuando nos pilla la muerte. Si a mí, por ejemplo, yo me muero el día de hoy, voy a tener un juicio individual. Si viene la parucía cuando venga Jesús por gloria y majestad, con gloria y majestad, va a ser un juicio colectivo, ¿ya? Que el juicio a las naciones, etc. Es un juicio colectivo. Este juicio es un juicio colectivo o un juicio individual, dependiendo el tiempo que nos toque. Entonces, todos vamos a pasar por un juicio. El juicio de Dios o el autojuicio del hombre, que en el hombre mismo se autocondena por no seguir a Dios, o con la gracia de Dios se salva.
Entonces tenemos el trigo y la cizaña de manera clara. Fíjense las diferencias. Acá tenemos cuando está germinando, y acuérdense que los trabajadores dijeron, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Los trabajadores, y el patrón dice, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también el vino, el trigo. Acá tenemos el trigo y la cizaña, que es súper difícil de poder separarla. Y acá tenemos claramente la diferencia, una es más alta y la otra se encuentra mucho más baja y es un grano mucho más notorio que un grano de cizaña. Por lo tanto, hay que tener paciencia, mansedumbre, prudencia. Ahora vamos a ver qué significa, fíjese la similitud entre la espiga de trigo y la espiga de cizaña. Vamos a ver qué significa cada cosa. El sembrador, el dueño del campo, el que siembra solo la buena semilla antes de que llegue el malo, es Jesucristo, nuestro Señor, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes. El campo es el mundo donde cae esta semilla, donde sembra esta semilla buena. La semilla buena son los hijos del reino, los justos. Ahora, ¿quién es justo frente a los ojos de Dios? Nadie, porque Dios es perfecto e infinito. Es bien perfecto y bien infinito. Pero nosotros, los seres humanos, con la gracia de Dios y con nuestra libertad hacia Dios, caminamos por el camino de la justicia, de la verdad y de Dios. Y por lo tanto, se podría decir entre comillas que vamos por el camino de la justicia, del bien. Y por lo tanto, la buena semilla representa a aquellos que queremos, que a veces no podemos, nos caemos, cometemos pecado, pero nos levantamos, enmendamos nuestro error, seguimos adelante, queremos hacer el bien, etcétera, etcétera, que queremos seguir a Dios. Por lo tanto, somos buena semilla o queremos ser buena semilla. Eso es por lo menos una pretensión mía. A lo mejor yo no estoy dentro de la buena semilla, pero se los digo que esa es la buena semilla, aquellas personas nobles y buenas que hemos conocido en nuestra vida, por lo menos. La cizaña, o la semilla mala, son los hijos del maligno, del diablo. No son los demonios. Son aquellos que toman las indicaciones del demonio, que se dejan tentar, que caen en tentación, que hacen el mal, que buscan destruir, que se hacen esclavos del mundo, que se hacen esclavos del diablo, del demonio. Son aquellos que buscan competir, destruir, que no ven al hermano como hermano, que no ven a Dios como Dios, sino son antropocéntricos. Ellos son en sí mismos sus propios, entre comillas, y con minúscula, son sus propios dioses. ¿Ya? Entonces, tenemos eso, por un lado, que son la buena semilla, que la planta solo Dios, y la mala semilla, que la planta, que la cizaña, que la planta el maligno, el diablo. El enemigo está súper claro, es el demonio, el ángel caído, Lucifer. Que es en el fondo, el enemigo es la soberbia. El demonio, que es la soberbia, es el no reconocer a Dios como Dios y no reconocer a los hijos de Dios como mis hermanos. Ese es el problema. Y la cosecha, cuando se empieza a cortar el trigo y se separa el trigo de la cizaña, es el juicio final, que yo ya les dije, puede ser individual, que cuando nos toca el día de nuestra muerte, que puede ser en cualquier momento, o colectivo, que va a ser solamente una parte de la humanidad, que es cuando venga Cristo por segunda vez en la parusía, segunda venida de Cristo, pero ya no como cordero, ya no viene a plantar la semilla, viene a cosechar. Juicio colectivo. ¿Se entiende? Cristo vino hace 2000 años a sembrar la semilla. Cristo viene por segunda vez en la parusía a cosechar. Ya no hay tiempo para germinar, sino para haber dado fruto, ¿Y los trabajadores qué serían? Que ahí me faltó los trabajadores. Los trabajadores empleados del dueño, que es Jesús, serían los ángeles. Los ángeles. San Miguel Arcángel, San Gabriel Arcángel, San Rafael Arcángel, los ángeles de la guarda, los tronos, dominaciones, potestades, virtudes, los grandes serafines y querubines, etc. ¿Ya? Entonces los trabajadores serían eso.
Ahora, ¿cuáles son las características de la cizaña? Características vegetales, se podría decir, para el ser humano. La cizaña es más bonita que el trigo, es más verde. La cizaña es más alta, ¿ven? ¿Se dan cuenta que es más alta? La cizaña es más verde que el trigo. Ahí está la foto donde el trigo está a mano izquierda y la cizaña a la derecha, y el trigo es amarillento. La cizaña es más verdosa. La cizaña llama más la atención porque es más frondosa. Es más frondosa, es más verde, se nota más. Acuérdense, la soberbia, el mal, se nota mucho más que el bien. El mal se muestra más que el bien, es más alto, se muestra. Es más bonito que el bien, externamente, como capa. Se hace notar, frondosa. Y la cizaña, ojo, produce una semilla parecida a la del trigo, es decir, el mal, el verdadero mal, cuesta diferenciarlo del bien porque es muy sutil. Puedes caer en el lado del mal, en el lado oscuro, como le digo yo, de tomando de la guerra de las galaxias, pero puedes caer en el lado oscuro muy fácilmente porque es muy sugerente, es muy difícil si no tienes la gracia de Dios, si no tienes el acompañamiento de la Iglesia Católica a través del magisterio, de la tradición apostólica y obviamente, ya lo acabo de decir, de la palabra de Dios, de caer en la tentación de la cizaña, ¿ya? Repito, la cizaña es más bonita que el trigo, la cizaña es más alta que el trigo, la cizaña es más verde que el trigo, la cizaña llama más la atención por ser frondosa que el trigo no es tan frondoso como la cizaña, y ambas, el trigo, son parecidas porque producen una semilla muy parecida a la del trigo, la espiga, la semillita de la espiga. Ya, pero ¿qué pasa si yo hago pan de cizaña? Por eso el título se llamaba pan de cizaña. Si yo hago pan de cizaña, ya, yo hago pan de cizaña, el pan mezclado con cizaña, con la semilla de cizaña, produce los siguientes síntomas o consecuencias. Primero, te puede producir en el mejor de los casos dolores de estómago y diarrea. El pan hecho con cizaña, que se puede hacer pan con cizaña, produce mareos y vómitos. Por lo tanto, la cizaña no está hecha para el hombre. No puede ser el pan de cada día porque produce la muerte. La semilla mala, el demonio, produce la muerte espiritual. ¿Ven la profundidad que tiene este texto bíblico? Produce dolores de cabeza y puede producir la muerte. Puede producir la muerte. Entonces, el simbolismo que tiene es, el trigo es la semilla de Dios, el amor, el bien, la gracia de Dios. Produce la vida eterna, el pan de vida. Y la cizaña es la semilla puesta por el maligno, por el diablo, por el demonio. Produce destrucción del ser humano hasta la muerte espiritual. Ese es el fondo que tiene este precioso texto bíblico que vamos a releer nuevamente, y ahora que ya tienen todos los antecedentes, ¿qué forma la cizaña? Las características de la cizaña con respecto al trigo. El simbolismo de la lectura. La diferencia en la parte de la cosecha, cuando empiezan a germinar lo parecido que son. Y vamos a leer nuevamente este texto, pero yo no me voy a detener a explicar, porque ustedes ya tienen la explicación que acabo de hacer. Vamos a leer del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, capítulo 13, versículo 24 al 43. En aquel tiempo, Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño y sembró entre el trigo y se marchó. Sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, salió esta cizaña? El amo, dueño, le respondió: de seguro lo hizo un enemigo mío.
ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó, no, no sea que arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Fíjense en la imagen. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de cosecha. Y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores, arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla. Y luego almacenen el trigo en mi granero. Esperen al tiempo de la cosecha. Saquen la cizaña que se nota claramente ahí. Échenla al fuego, el infierno. El fuego es el infierno y el granero es el cielo. ¿Por qué? Porque ese trigo va a ser triturado, molido para hacer harina, para hacer el pan de vida. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Ahora vamos a... voy a terminar este programa con ver casos así, son casos extremos, es para que más o menos vayan ustedes reflexionando en temas de la cizaña y el trigo. Estamos en tiempos complicados, estamos en tiempos de tribulación en la Iglesia Católica, en el mundo, y por lo tanto llegó la hora de dejar de ser cizaña y tratar de ser más trigo. En cada uno de nosotros también convive un poco de cizaña y un poco de trigo. Tratemos de extirpar la cizaña de nuestro corazón, de nuestra vida cotidiana, de nuestra relación con los demás y por sobre todo dedicarle tiempo a Dios a través de la Santa Eucaristía, a través de la confesión constante, a través de nuestra oración diaria. Y voy a mostrarles este videito bien breve de 5 minutos donde hay casos de cizaña y con esto terminamos el programa. Que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión y les pido por favor que más que like o más que se suscriban, que también lo pueden hacer, me ayudarían, pero me interesa que propaguen este programa para que le llegue a mucha gente y la gente ya empiece a aprender un poco más de la Santa Biblia. Que estén muy bien y bendiciones y les dejo con este video. No se vayan todavía, vean este video. Case con él, no con sus mocosos. Que los mande a un internado, me arruinan la estética de la casa. Tu corazón es de hielo. Rechazaste el amor inocente por vanidad. Querías ser un adorno perfecto. Ahora lo eres. ¡Congélate! La boda ya estaba pagada. No podía cancelarlo todo por un error de una noche. Él nunca se hubiera enterado. Juraste amor eterno con una mentira en los labios. Convertiste un sacramento en una farsa. Tu blanco es falso. Llevas el luto de tu propia alma. Desaparece. Amo a mi esposa, pero necesitaba escapar. La otra me hacía sentir vivo. Nunca quise que se enterara. No lastimé a nadie. Viviste tu corazón y viviste una mentira. Construiste una casa sobre secretos. Nadie puede servir a dos amos. Estás roto. Desaparece. Su esposa no lo comprendía. Él vino a llorar a mi hombro. Yo solo le di el cariño que le faltaba en casa. Disfrazaste la lujuria de consuelo. Aprovechaste su debilidad para destruir un hogar. Robaste lo que no era tuyo. Ahora no tienes nada. Húndete. ¿No sabes quién soy? Tengo millones de seguidores. Deberías darme el cielo gratis. Te estoy dando publicidad. Tu fama no es moneda de cambio aquí. Quisiste comprar la eternidad con likes. Aquí eres nadie. Lárgate. Fue un accidente en las escaleras. Nadie vio nada. El seguro pagó doble. Estoy arreglada de por vida. Tú empujaste la mano del destino. Cambiaste una vida por papel moneda. Tu caída será eterna. Baja. No podía llevarlo al hotel. Lo dejé en la carretera. Seguro alguien lo encuentra. Es solo un perro. Su lealtad era infinita. Y tú lo traicionaste por un viaje. Lo dejaste esperando. Él murió esperándote. Ahora tú esperarás eternamente. Mi hija me necesitaba. Solo le daba medicinas para que se quedara conmigo. Para cuidarla siempre. La enfermaste a propósito para jugar a ser la salvadora. Tu amor era veneno. Ahora probarás tu propia ¡Traga medicina. fuera! Era solo información. Me pagaron una fortuna por los planos. No es personal, es geopolítica. Vendiste a tu propia gente por monedas de plata. Tu traición costó 1000 vidas. Ella siempre fue la perfecta. Todos la amaban a ella. Yo solo quería que fallara Su una luz vez. no te hacía sombra. Tú te escondías.
Solo salí a divertirme un rato. Mis hijos saben cuidarse solos, no es para tanto. Ellos lloraban en la oscuridad mientras tú bailabas. Son huérfanos con madre viva. La fiesta terminó para siempre. Ahora llorarás tú. ¡Lárgate! Gasté una fortuna para ser perfecta. Soy la mujer más hermosa del mundo. No puedes rechazarme. Cambiaste tu rostro, pero no tu corazón. Tu belleza es plástico, y el plástico se derrite. Aquí solo importa la belleza del alma. Tú estás vacía. Solo quería olvidar mis problemas. No quise hacerles daño, la botella me controlaba. Cambiaste el amor de tus hijos por un trago amargo. Ahogaste tu familia en tus penas. Elegiste tu veneno. Ahora bebé de tu propia soledad. Yo construí un imperio. Daba trabajo a miles de personas. Exijo hablar con tu superior. No eran empleados, eran esclavos de tu ambición. Los pisaste para subir tú. Tu imperio de papel ha caído. Estás despedido. Hice lo necesario por mi país. A veces hay que ensuciarse las manos para mantener la paz. Robaste el pan del pobre para llenar tu mesa. Tu paz era solo silencio comprado. Aquí tus leyes no sirven. Estás destituido. ¡Fuera! Era suficiente para mi hijo. Lo hice por su bien. Tenía que separarlos. Sembraste cizaña en un campo de amor. Destruiste su felicidad por tus celos. Querías a tu hijo solo para ti. Ahora estás sola eternamente. Vete. Llama a mi padre ahora mismo. Él arreglará esto. Él conoce gente. ¡Sácame de aquí! Aquí tu apellido no es moneda. Viviste bajo una sombra prestada y nunca creaste tu propia luz. Sin el dinero de papá no eres nada. Desaparece. ¿No sabes quién soy? El mundo entero conoce mi rostro. Exijo la suite presidencial del paraíso. Fuiste un ídolo de barro. Tu fama murió con tu cuerpo. Aquí eres una desconocida. El show terminó. Se bajó el telón para siempre. ¡Fuera! Son solo animales. Los vendí para comprarme esto. No tienen alma. No importan. Ellos sentían dolor y tú sentías codicia. Los encerraste en jaulas por vanidad. Ahora tú estás en la jaula. Abajo. Yo represento la ley. Mis sentencias son definitivas. Nadie está por encima de mi corte. Vendiste al inocente por sobornos. Tu balanza estaba trucada por el oro. Has sido juzgada y condenada. Culpable. Abajo. Me sentía sola. Él nunca estaba en casa. Necesitaba sentirme amada otra vez. Fue solo un error. Rompiste tu juramento sagrado por lujuria. Buscaste calor en sábanas ajenas. La traición de Jamarca. Nadie te espera ya. Yo daba esperanza. Les decía lo que querían oír sobre su futuro. Hacía el bien a mi manera. Vendías mentiras y jugabas a ser Dios. El futuro no te pertenece. Tu destino está sellado en la oscuridad. Desaparece. Necesito ayuda. Estoy muy enferma. Necesito donaciones para mi tratamiento. ¡Piedad! Robaste la compasión de los buenos. Tu cuerpo está sano, pero tu alma está podrida. Querías enfermedad, ahora la tendrás en el espíritu. Es un mundo de tiburones, cariño. Usé a la gente para subir y ¿qué? Llegué a la cima. Pisaste corazones para alcanzar la altura, pero la cima es solitaria. Tu escalera era de mentiras. Ahora, desciende. Cae. Esto es una alucinación cerebral. La ciencia explica todo. Tú no eres real. No existes. Estudiaste el átomo, pero ignoraste al arquitecto. Tu lógica es polvo ante la verdad. Se te acabaron las teorías. Bienvenido a la realidad. Dije que esperaba un hijo para que no me dejara. Lo hice por amor, para retenerlo. Iba a funcionar. Usaste el milagro de la vida como una soga para atar a un hombre. Tu vientre está lleno de mentiras. Tu engaño te asfixia. Estás sola. Lárgate. Mi prometido es muy bueno, pero su mejor amigo es fuego. Solo fue una despedida antes del fin. Ensuciaste el altar con lujuria y traición doble. Destruiste una amistad y un amor. No hay unión para ti. Caminarás sola. Lárgate. Siempre competimos por todo. Ella me prefirió a mí. Le demostré que soy mejor hombre que mi propio hermano. Rompiste el vínculo sagrado de la sangre por envidia. Destruiste tu linaje. Caín, has vuelto a pecar. El abismo es tu hogar. Húndete. Él me prometió que la dejaría. Solo está esperando el momento correcto. Nuestro amor es real. Solo tenemos mala suerte. Vives de migajas y mentiras. Aceptaste ser cómplice del engaño por miedo a estar sola. Elegiste ser invisible. Ahora lo serás para siempre. Era mi jefe, era mi oportunidad. Usé mis encantos para llegar a la cima. Los negocios son la guerra, querida. Escalaste pisoteando un matrimonio. Tu éxito está sucio de lujuria y traición. Tu puesto está vacante. Estás despedida de la...